Bueno, seguía contando. Bueno, antes de llegar al parque, había ido a la casa de mi abuela y me había echado donde la ventana y me tapé con una manta con la cual mi abuela siempre estaba. Y yo en mi sueño deduje que ella había muerto tapada con esa manta y que luego mi mamá había hecho lo mismo, se tapó con la misma manta y había muerto dormida con eso. Entonces yo lo agarré y me tapé y me dormí. Pero luego mi cuerpo se empezó a caer porque mi tío David estaba construyendo la casa y estaba rompiendo las cosas y la casa estaba como cambiando. Y mi alma estaba caminando hacia el parque. Y ahí fue donde mi mamá apareció, su alma apareció y hablé con ella. Y luego apareció mi abuelo, mi abuela. Luego apareció el alma de un familiar de parte de mi mamá, pero no sé quién era. Tenía, se le podía ver como el nombre, pero no lo podía leer. Pero no sé quién era. Tal vez era un espíritu que me estaba cuidando, pero hasta hoy en día no sé quién era. Y me decían que me podía mover de aquí para allá solamente con imaginarlo, que tenga cuidado a la hora de agarrar las cosas de los vivos y que no me quedara mucho tiempo en las casas de los vivos porque eso podía, como que ellos podían sentirlo. Y luego ellos se fueron porque ellos iban a reunirse con sus familias también. Y yo me quedé sentada ahí llorando. Yo tenía sed, mucha sed. No podía tomar agua. Y pasaban los días, pasaban los años y volvió a ser la misma fecha donde las almas se reunían con las familias. Y mi mamá volvió y me decía que tratara de descansar en paz, pero yo no podía. Entonces ella se volvió a ir y yo traté de caminar porque el parque lo iban a destruir, iban a construir como un caminito para el agua y yo me tenía que mover y me moví y aparecí en la casa de un señor que estaba enfermo y sentí como alguien me clavó una aguja y me sacó sangre. Fue totalmente doloroso porque sentí realmente que me estaban sacando sangre de la pierna. Y después sentí que me hacía chiquita y que me dormía. Y después apareció una señora que decía que había como un olor a muerte. Y empezó a prender incienso, a prender velas, a tirar perfume, a abrir las ventanas. Y llamó a un brujo o un chamán, no sé quién era, que decía que sí había un alma aquí y era yo. Y empezó a ver en la habitación y me encontró tapada con la manta con la que estaba, la de mi abuela, y me agarró. Y, y antes de eso, yo había escuchado a alguien llamarme, me dijo, Estefanía, si eres tú, ven. Y yo no hice caso, porque tenía miedo. No sé si eso habrá sido la muerte que me estaba llamando, o no sé. Pero mi mamá me dijo que pudo haber sido los médicos que estaban tratando de despertarme. Y bueno, siguiendo con el sueño, ese brujo me agarró y me llevó a una iglesia donde me metió en un hueco y había un montón de personas como yo que estaban así en almas, que estaban como yo atrapadas aquí, en el mundo, sin poder descansar en paz. Y nos prendió fuego, nos tiró algo y nos prendió fuego. Y pasaba que cuando el fuego se apagó, yo seguía aquí. Yo decía que ayuda, ayuda, no, no me quiero morir, decía. Y él me encontró y dijo, tranquila niña, ya vas a descansar en paz, no vuelas.
Y yo entonces no olí, no, sí olí porque no hice caso y olía como a humo.